¿sí? Así es que estamos iniciando la grabación de nuestra sesión 2, hoy 19 de enero del año 2023, con nuestros maestros participantes el día de hoy, para revisar principalmente todo lo que tiene que ver con ajustes de evaluación. Partamos de la base que ustedes son docentes de carreras online, por lo tanto sus aulas, cuando las reciben, ya vienen cargadas con el material, vienen cargadas con las evaluaciones que ustedes han dispuesto para su asignatura. Entonces, en este contexto, más que mostrar cómo se genera una actividad, lo que vamos a revisar hoy día, básicamente, porque se pueden haber asustado cuando les envié la invitación, había mucha información, pero era básicamente desde la especificidad de lo que vamos a revisar hoy. Entonces, durante esta sesión vamos a revisar lo que es el libro de calificaciones, antes llamado Centro de Calificaciones. Y este libro de calificaciones lo vamos a revisar en torno a 3 líneas, que son básicamente conocerlas, reconocerlas y saber, ¿no es cierto?, dónde se ubica, ¿no es cierto?, dónde podemos hacer cambios de vista, cómo cambiar de elementos calificables a una vista de estudiante, las listas de las evaluaciones y las evaluaciones por columna, que son básicamente aquellas que nos pueden resultar más familiares en torno a lo que ya conocíamos sobre el centro de calificaciones en versión original. Vamos a revisar dónde descargamos las calificaciones y dónde podemos acceder al número de confirmación que se envía para todos nuestros estudiantes cuando remiten sus respuestas a los cuestionarios o a los exámenes y también a los trabajos en línea. ¿Ya? Respecto del libro de calificaciones, tener en consideración algunas partes, ¿no es cierto?, del aula que resulten importantes. Si se ve muy pequeñito, recuerden parte superior izquierda, la lupa más, ¿no es cierto?, pero es básicamente para ubicarnos, porque luego lo vamos a ver en el aula. Cuando nosotros accedemos a nuestra aula virtual, vamos a reconocer la barra de navegación, que ya vimos, ¿no es cierto?, en la primera sesión del día 17. El libro de calificaciones siempre lo vamos a encontrar en la barra de navegación. Este libro de calificaciones, al hacer clic, ¿cierto?, nos va a presentar dos vistas, en forma vertical, que es la que nos está mostrando esta imagen, o en cuadrículas o columnas, que es una vista bastante más familiar o más similar a la que veíamos en versión original. Cuando tenemos la vista en vertical, vamos a poder establecer, ¿no es cierto?, la solicitud de vista de elementos calificables, donde se van a desplegar las evaluaciones que están cargadas en nuestra aula, y también vamos a poder solicitar observar este libro de calificaciones desde cada estudiante, donde haciendo clic podemos acceder al historial de respuestas del estudiante. Así también, cuando podamos desplegar, ¿no es cierto?, el listado de calificaciones, vamos a ver no solo el nombre de la calificación, sino también su fecha de vencimiento y el estado de estas calificaciones, ya sea que necesitamos calificar, si está completado y todos enviaron, si ya se venció, etcétera, o si hay algo para calificar. Hoy, en esta versión ultra, ya no va a aparecer el círculo amarillo que a lo mejor estábamos acostumbrados a ver cuando necesitábamos poner una calificación, sino que nos va a mostrar en texto que hay una nueva entrega. ¿Ya? Cualquier situación que necesitemos editar en torno al libro de calificaciones, siempre desde los 3 puntitos que ya veíamos en nuestra sesión de acceso y navegación del día 17. Y en la parte superior derecha tenemos una serie de iconos que nos van a permitir, por ejemplo, acceder al número de confirmación o a las descargas correspondientes o incluso al ajuste del centro de calificación. ¿Ya? Esto a modo como de introducción, lo vamos a ver en concreto y mucho más en detalle cuando compartamos la pantalla. Otro punto que vamos a revisar hoy día tiene que ver con cómo, dónde y de qué forma vamos a poder cambiar o ajustar fechas, según sea la normativa de cada escuela o de cada núcleo, ¿no es cierto?, en modalidad online. ¿Y esto qué significa? A veces necesitamos cambiar las fechas de inicio o de cierre de las evaluaciones, ya sea para efectos de trabajos de desarrollo, de cuestionario, ¿no es cierto?, o incluso de foro o de diario si es que los habilitamos. Así también vamos a ver las fechas de vencimiento y las condiciones de publicación, es decir,
cuándo vamos a mostrar o dejar visible a los estudiantes. Parte de eso ya lo vimos un poco el día 17, y algunas condiciones para no modificar una evaluación. Hoy en Ultra hay algunas salvedades o puntos que tenemos que tener en consideración para tener en vista, ¿no es cierto?, que no vamos a poder modificar una evaluación frente a alguna situación en particular. Sobre el cambio de fechas o la modificación de evaluaciones, ¿cierto?, del ajuste de fecha, siempre es importante reconocer de qué manera programamos una evaluación, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a programar o nuestra evaluación está programada, va a aparecer primero el espacio con el nombre de la evaluación. Acá nos muestra si esta evaluación va a estar oculta o visible, ¿ya? Puedo tenerla a la fecha, pero aún así dejarla oculta para el estudiante. Y esto solo va a cambiar en la medida que como docentes hagamos el cambio propio, ¿no es cierto?, desde este pop-up. Desde acá también vamos a agregar las preguntas o las instrucciones para una tarea, y en esta tuerca de ajustes vamos a poder cambiar fechas, cambiar de una evaluación individual a una grupal, por ejemplo, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué es importante? Exacto, gracias, Lu. ¿Qué es importante tener en consideración? Y a esto sáquenle una foto y lo ponen después pegadito en su computador. Condiciones para no modificar una evaluación. En el caso de los trabajos de desarrollo, no vamos a poder cambiar o modificar una evaluación que está descrita como individual a grupal si un estudiante ya inició su evaluación, aunque no la haya enviado. Cuando dice inició su evaluación, quiere decir que ya ingresó a mirar las instrucciones, ¿ya? Volviendo un poco a comentar que Ultra viene a poner al estudiante en el centro del aprendizaje. Por lo tanto, si el estudiante ya vio las instrucciones y no habían grupos, ya no vamos a poder generar los grupos. Por eso es importante, maestros, que mantengamos oculto o oculta la actividad hasta la fecha previa. ¿Qué significa eso? Básicamente que los invitamos a que una vez que hayamos creado los grupos, dejemos visible la actividad, ¿ya? Porque de otra forma, si la actividad está abierta, y está abierta para que el estudiante pueda ingresar, ellos al ver las instrucciones ya no van a poder crear los grupos, ¿ya? Y en el caso del cuestionario, el quiz o la evaluación en línea, ¿no es cierto?, más objetiva, digamos, de alternativas, verdadero y falso, etcétera, no vamos a poder agregar o eliminar preguntas si un estudiante ya inició la evaluación. Pero sí, lo que vamos a poder hacer como docentes es modificar la alternativa correcta o ajustar los enunciados. Pero no podemos borrar o eliminar o agregar una pregunta si un estudiante ya inició la evaluación. Basta que uno haya iniciado y ya no podemos hacer esas modificaciones. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta? Aquí van 2 de los 3 temas que vamos a revisar hoy día. ¿Vamos ok? Parece que sí. Ok. El silencio otorga, me dijeron a mí. Parece que sí, todo bien. Todo bien, qué bueno. Mientras nos estén escuchando, porque no escucha, los he visto escribir, pero yo espero que nos estén escuchando. Bien, y acá de nuevo, Lupita en más, si se ve muy pequeño, sobre lo que es calificar y retroalimentar, que es el tercer tema que nos convoca hoy día, yo les anticipo que va a ser el que nos va a tomar más tiempo, por cierto, tiene que ver principalmente con cómo vamos a calificar y retroalimentar tanto trabajos de desarrollo individual, trabajo de desarrollo grupal, cuestionarios y foro de discusión o el foro de debate sumativo, ¿ya? Para eso nos vamos a adentrar en lo que es retroalimentar con los comentarios y los usos de herramienta de edición. Cuando nosotros descargamos un trabajo, ¿no es cierto?, y podemos marcar, subrayar, comentar dentro del documento, cómo calificar a través de la rúbrica que está automatizada o incluso sin rúbrica. Lo mismo hacia lo que es el trabajo de desarrollo grupal, ¿ya? Que implica también cómo vamos a asignar grupos a la actividad. Y en torno al cuestionario, lo mismo, cómo calificar
porque un cuestionario automatizado va a llevar la calificación inmediatamente al estudiante y se va a publicar, pero también podemos calificar manualmente un cuestionario, por ejemplo, como bien menciona aquí, cuando hay preguntas de ensayo o de desarrollo que no son automatizadas. Y desde este punto de vista también, en torno a lo mismo, vamos a ver cómo publicamos las evaluaciones. También para el foro, tiene que ver con la retroalimentación, muy importante en el caso de los foros. Cuando nosotros estamos trabajando con foros, la retroalimentación, la respuesta constante con los estudiantes para poder en el fondo ir llevando este foro de discusión es un elemento relevante en la presencia docente, sobre todo el tipo cognitiva. ¿Cómo vamos a calificar con rúbrica y también sin rúbrica? ¿Ya? ¿Dónde vamos a observar todo esto? Vamos a ver la asignación de grupos desde detalles y acciones, incluso también desde la propia actividad en los espacios de ajustes en el que desde herramientas adicionales podemos generar los grupos para cada actividad, que es en el fondo donde nosotros vamos a ir a revisarlo para efectos de las carreras online. Y sobre las rúbricas también podemos revisar, porque ustedes van a tener sus rúbricas cargadas, se supondría, ¿cierto? Aquellas que ustedes enviaron. Y las vamos a poder ubicar en el libro de calificaciones desde rúbricas del curso, en los ajustes, para observar cuáles son las rúbricas que están asociadas a mi asignatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a poder además realizar en nuestras aulas de práctica? Que dicho sea de paso, estuve revisando y todos ustedes ya están cargados en sus aulas de práctica por carrera. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de la revisión de lo que hagamos en esta sesión, ustedes ya van a poder reconocer los elementos que constituyen el libro de calificaciones, pero además, desde la actividad que pueden hacer, ya van a poder cambiar, ajustar fechas de evaluación, usar la vista del estudiante, por cierto, para poder responder a una evaluación y de esa manera calificarla con y sin rúbrica y retroalimentar la evaluación. A partir de lo que veamos hoy día, vamos a poder hacer esto. ¿Qué se les está pidiendo? Principalmente que ustedes, cuando vayan haciendo estas actividades, puedan hacer pantallazos de la actividad y de la acción que están llevando a cabo. ¿Ya? Y en ese contexto, una vez que ustedes van llevando el pantallazo, van a subir en el aula de práctica que ustedes tienen, hay un espacio que se llama carpeta de apoyo al taller. Dentro de esta carpeta de apoyo al taller está la actividad 1 que dice evaluando un estudiante. Esta es una actividad para ustedes, ¿ya? Que por cierto, van a tener que subir, dicho sea de paso, lo voy a poner bien en rojito, subir los pantallazos con vista estudiante, porque esto está, ustedes están cargados acá como profesores, ¿ya? Por lo tanto, para subir esta actividad, estos pantallazos lo van a tener que hacer con vista de estudiante, ¿ok? Y una vez que la vista de estudiante esté lista, esté ok, ¿no es cierto? También ustedes desde acá van a poder realizar esta actividad cuando evalúan, aquí aparece en el fondo las instrucciones y la fecha de entrega, que en este caso va a estar cambiada para sus aulas. Sin más, vamos a ver todo esto ahora al campus virtual, no sin antes preguntar nuevamente, ¿hay alguna consulta, duda, comentario? Algo que ustedes ya hayan estado probando y tengan una consulta en particular. Nada parece. Parece, Ah, no, no parece que hay. no. No, nadie levantó Ok, la manito tampoco. perfecto, muy bien. Estamos como día jueves a las 3 de la tarde. Yo voy a asumir que estamos todos completando, ¿cierto? Voy a usar un aula de práctica. Esta es una aula de práctica del TEC Online porque tiene evaluaciones ya cargadas, ¿ya? Pero en este contexto vamos a revisar todas las instrucciones o todos los elementos que hemos invitado hoy día a revisar y como les comentaba, el primero se trata del libro de calificaciones. Siempre, sea el aula que tengamos,
el libro de calificaciones lo vamos a encontrar en la barra de navegación. Entonces, hacemos clic en libro de calificaciones y comenzamos a ver acá, ¿no es cierto?, las vistas que veíamos hace un rato. Esta vista vertical nos muestra los elementos calificables y la vista por estudiante, la información de los elementos, las fechas de vencimiento y los estados de cada una de las actividades. Algunas están con fechas posteriores, otras están con fechas pasadas para poder, en el fondo, hacer el ejercicio de cambio de fecha. Y también desde acá vamos a poder, ¿no es cierto?, mostrar, editar algún tema con la evaluación o incluso eliminar esas evaluaciones, ¿ya? Y por último, en el espacio superior derecho tenemos acá el icono que nos permite buscar el número comprobante de entrega del estudiante. ¿A qué se refiere esto? Cuando un estudiante envía su actividad, su tarea, etcétera, le llega un comprobante, un número bastante largo que le dice hemos recibido su tarea. Y es un número que le sirve de comprobante, por ejemplo, si yo no puedo ver una actividad del estudiante, ellos me envían ese número de comprobante y lo puedo buscar desde acá. Simplemente haciendo clic, ¿no es cierto? Y pegamos ese número de comprobante y nos debería llevar a la actividad. También nos sirve contar con ese número cuando, no pudiendo encontrarlo nosotros, podemos solicitar el apoyo a nuestros colegas de TI o de soporte Blackboard, ¿ya? También desde acá podemos nosotros exportar, ¿no es cierto?, o descargar el libro de calificaciones. Y esta descarga nos va a dar las opciones de descargar el libro de calificaciones completo o el historial, ¿no es cierto?, con todos los cambios realizados a la calificación. Nos va a preguntar si queremos seleccionar todos los elementos, porque a lo mejor podría yo querer todos menos los parciales, ¿sí? Gracias, Luis, ¿verdad? O simplemente seleccionamos todos en esa descarga. Y si lo queremos descargar como un archivo Excel o con valores separados por coma. Y lo mismo para donde queremos guardar esa descarga, ya sea en la colección de contenido de mi curso o de mi asignatura o a mi equipo. Una vez que hemos seleccionado las opciones, simplemente damos clic a descargar y vamos a tener ese archivo Excel, que nos va a servir para llevar el registro, ¿no es cierto?, o para guardar nuestro registro final de evaluaciones y calificaciones. También desde esta tuerca de ajustes nos va a llevar a toda la información que está asociada a lo que es el aula virtual, perdón, el libro de calificaciones. Siempre el esquema de calificación va a estar asociado a escala chilena. Y la escala chilena, recuerden que funciona con un 60% de exigencia, ¿ya? Si nosotros hacemos clic en la escala chilena, nos va a mostrar los puntajes que están asociados a calificaciones con ese 60%, ¿ya? ¿Puedo modificar el nivel de exigencia? No, maestro. Si ustedes modifican esta escala chilena que está cargada acá, se va a desajustar y probablemente no les va a mostrar la calificación, porque esto está hecho ya probado, ¿no es cierto? Esta escala chilena es al 60% tal como lo pide la universidad, ¿ya? También desde el libro de calificaciones, como les mostraba hace un rato, al bajar un poco el scroll, al final vamos a encontrar las rúbricas, desde donde vamos a poder crear nuestras nuevas rúbricas para después asociarle a alguna evaluación o también observar las rúbricas que ya están cargadas. Por ejemplo, en este caso, yo puedo tener una rúbrica que puedo duplicar o que puedo eliminar, o haciendo clic desde el nombre, voy a ir a observar de qué rúbrica estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, esta es una rúbrica por porcentaje que tiene criterios de evaluación, tiene niveles de desempeño con su respectiva descripción, ¿sí? Ok, ya hemos visto, ¿no es cierto?, todo el espacio del libro de calificaciones desde los ajustes y las vistas. Ahora, para visualizar esta vista en vertical, yo les mostraba aquí que tenemos los elementos calificables. Aquí hay varios que no hemos desarrollado, más allá que diga completado, ¿cierto? Si yo doy clic en la parcial, me va a mostrar qué es lo que ocurre con esta parcial. ¿Y qué significa? Que el estudiante que está asociado a la asignatura tiene un 0 asignado en forma automática, dado que no entregó
una actividad por la fecha de vencimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer cuando nosotros queremos, por ejemplo, si revisamos la evaluación y vemos que el estudiante tiene un 0, manualmente simplemente nos ubicamos en ese espacio con el mouse y podemos poner una calificación. ¿Se fijan? Va a pasar, esto es como los colores del semáforo. Verde, pasa, amarillo, precaución, rojo, reprobado. ¿Ya? Entonces, podemos poner manualmente con el teclado esos puntajes, incluso desde añadir opinión, a esto podemos comentarle al estudiante. He dispuesto la calificación en forma manual. Y guardamos. Este comentario le va a quedar, ¿no es cierto?, visible al estudiante cuando vaya a observar su calificación. De esa forma podemos hacer una calificación manual, ¿ya? Es decir, manual en términos de poner el puntaje. Claramente observando, si hay rúbricas va a ser mucho más fácil, ¿ya? Pero podemos hacerlo de esa forma. También vamos a poder, desde esta misma vista, acceder por estudiante. Y en estos estudiantes, esta calificación general que tiene el estudiante es bastante baja, voy a hacer clic en el nombre del estudiante y observar cómo van sus calificaciones. Por ejemplo, acá está atrasado el estudiante. Y yo puedo decir, ¿aló, aló? ¿Consulta? No, Marcelita, me parece que alguien tenía el micrófono abierto. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias, Berita. Entonces, desde acá yo puedo revisar, ¿no es cierto?, la actividad del estudiante en sus evaluaciones. Claramente aquí no ha entregado ninguna tarea, ¿ya? Esta tarea está abierta. Cuando están atrasadas y no entregó nada, por defecto la plataforma va a marcar un 0. Nosotros vamos a poder venirnos acá, ¿no es cierto?, como ya lo habíamos visto, y en vez de ese 0 podemos ponerle un 1. Bueno, el 0 le va a mostrar el 1 como calificación de escala chilena, pero si podemos ponerle 60, por ejemplo, le va a marcar un 4, ¿cierto? Como calificación. ¿Ya? Y ahí va subiendo su calificación. Ahora, si yo estoy viendo que el estudiante está, y esto nos sirve mucho para lo que es alerta temprana, está muy inactivo, yo puedo desde aquí mismo a este estudiante enviarle un mensaje. Y se abre nuestra página o nuestra ventana que ya conocíamos, ¿no es cierto?, de mensajería, directamente a Marcela o a este estudiante. Le enviamos una copia al correo y aquí le escribimos: veo que no has respondido las evaluaciones. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, le enviamos. Entonces, de esa manera, le mandamos el mensaje al estudiante, le decimos que estamos pendientes, entre otras cosas. ¿Ya? Las excepciones, en concreto, como excepciones propiamente tal, las vamos a ver el día de mañana. Así que mañana vamos a entrar solo a este espacio para revisar de qué se trata. ¿Ya? Y en este mismo espacio yo puedo revisar la actividad del estudiante, es decir, qué cosas ha visto el estudiante, cuál ha sido su comportamiento al interior del curso. Claramente aquí estamos mirando que el estudiante no ha tenido mucha participación, ¿se fijan?, en el curso, por lo tanto, yo podría decir, este estudiante no ha ingresado. De hecho, no ha ingresado desde el 14 del 11 al 19 del 12, no ingresó a la plataforma. Por lo tanto, se entiende que no haya contestado ninguna evaluación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces puedo reportarlo a mi escuela, puedo informar que el estudiante está inactivo, entre otras cosas. Eso es con la vista vertical. Ahora, la vista en cuadrículas o columna es muy similar a lo que veíamos, ¿no es cierto?, en la versión original, donde aparece por columna las distintas evaluaciones y donde nos vamos a poder mover con el scroll. Cuando nosotros tengamos una entrega de estudiante, que es lo que vamos a hacer dentro de un rato, va a aparecer aquí que hay una nueva entrega. ¿Ya? Lo mismo que en la vista vertical, pero aquí aparece nueva entrega. Al hacer clic en nueva entrega vamos a poder acceder a la evaluación.
y eso es parte de lo que también necesitamos o vamos a mostrar dentro de un rato. Este filtro que aparece aquí, solo lo vamos a encontrar cuando veamos esta vista en columna, ¿ya? Y yo podría buscar por estudiante, buscar por grupos, por elementos calificables o por categorías. Por ejemplo, quiero que me muestre solo las actividades. Y mi espacio, ¿no es cierto?, va a mostrar solo la actividad y no los exámenes, ¿ya? Si yo quiero desfiltrar, simplemente lo desmarco y veo mi centro de calificaciones completo. ¿Sí? Hasta aquí, maestros. ¿Hay alguna consulta, duda, comentario, queja? Parece que no, ¿cierto? Marcela, disculpa, vamos a ver, disculpe, vamos a hacer alguna práctica añadiendo estudiantes, me imagino, y poniendo nota, ¿o no? Porque yo, por ejemplo, ahora veo el curso, no tengo estudiante asignado, entonces solamente puedo jugar mirando en realidad lo que usted está planteando en la pantalla. Ya, me está hablando del aula de práctica, ¿cierto? ¿O de su curso en Sí, particular? exacto. Ya, en el aula de práctica. Ya. Para el aula de práctica no hay cargados estudiantes. Los que le pedimos nosotros, voy a volver aquí un ratito para mostrarles, en que por ejemplo, aquí yo tengo un aula de práctica, a ver, voy a abrir una que me permita mostrarles. Un segundo. Voy a abrir un aula de práctica de las de ustedes. Por ejemplo, de administración pública. ¿Ya? Si yo ingreso al aula de práctica de administración pública, van a tener ustedes el espacio para crear dentro de las unidades una carpeta en que tengan una evaluación, ¿ya? O incluso aquí hay evaluaciones. Van a poder cambiar la fecha, porque estas fechas están atrasadas, ¿cierto? Van a poder editar, cambiar fechas. Y para usar estudiantes y puedan retroalimentar, usen la vista previa del estudiante. Esta. ¿Ya? Entonces usted, como docente, simplemente ingrese, entre a la evaluación, primero va a tener que cambiar la fecha, ¿no es cierto? Y al salir tiene que darle clic a guardar. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que en su listado de participantes, además de los profesores, va a aparecer ya un estudiante que tiene su nombre. Y con ese va a poder trabajar. Ya. ¿Sí? Ah, ok. O sea, no están apareciendo en este momento porque las fechas que aparecen acá son vencidas. Exacto. Ya están vencidas de cierta forma, ¿no? Sí, Ah, exacto, exacto. Y están a propósito vencidas para que ustedes también hagan los cambios. Sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, De hecho, justamente estoy viendo que son todas de diciembre. Exacto, ¿sí? ¿Ya? Gracias, profesor. Entonces, a usted, maestro. Bien, dicho esto entonces, cuando nosotros estamos, ya revisamos, ¿no es cierto?, cómo funciona el libro de calificaciones, vimos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los cambios de vista, la descarga, el número de confirmación. Vamos ahora a revisar cómo cambiar y ajustar fechas para que en esta misma presentación vamos a contestar como si fuésemos estudiantes y poder hacer la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, en esta aula de práctica tengo yo aquí una unidad, ¿cierto? En esta unidad van a estar cargadas las lecturas, las cápsulas, etcétera, y tengo, por ejemplo, un foro formativo, tengo un trabajo de desarrollo que está con fecha abierta y también puedo tener un examen. Vamos a probar primero con este foro, como este está con fecha abierta, está funcional, ¿ya? Hasta aquí está funcional. Pero este foro le vamos a cambiar la fecha. Para eso nos vamos a venir a estos tres puntitos y editar. Se va a abrir todo el tras bambalinas que hay en la edición de este foro, con todo lo que significa la presentación del foro, el planteamiento del foro, etc. ¿Ya? Este foro está asociado a una rúbrica, está asociado a puntos y tiene una fecha de entrega. ¿Qué hago yo? Voy a esta tuerca y desde aquí puedo decir, por ejemplo, que la fecha de entrega va a ser el 30 del 4 a las 12:41.
Lo puedo hacer en forma manual o puedo hacerlo, ¿no es cierto?, desde el reloj o este selector para cambiar los horarios, ¿se fijan? O los minuteros, o los minutos, ¿ya? Después, desde categoría, va a decir debate, vamos a cambiarlo acá, en vez de que aparezca con punto, que me muestre la escala chilena, no que me muestre el puntaje, la rúbrica la voy a dejar igual, y acá, como ya he calificado, no voy a poder hacer un grupo, ¿sí? Como ya hay algunos que han entregado sus evaluaciones, no puedo hacer grupo. Entonces le vamos a dar clic en guardar. Ya este foro queda activo, ¿ya? Y en este caso del trabajo de desarrollo, está abierto. Incluso, a propósito, maestros, yo puedo dejarlo activo, ¿cierto? Con fecha de finalización al 30 del 4. Pero si yo lo dejo activo, porque no tengo una fecha de apertura, ¿ya? Si yo quisiera dejarlo con una fecha de apertura, tengo dos opciones. Desde esta parte que dice visible para los estudiantes, yo lo puedo dejar simplemente oculto y el día 25 de abril venir acá y dejarlo visible. ¿Para qué? Para que los estudiantes en el fondo puedan ingresar al foro formativo, ¿ya? Cuando está oculto, siempre va a mostrar ese como slash que dice que el estudiante no lo puede ver. Yo sí, yo docente. O lo otro es que yo use la condición de publicación. Esta condición de publicación me entrega las opciones de que para todos los miembros, e incluso si fuese para algunos miembros o grupos específicos, yo podría decir, ok, para todos los miembros del curso, este foro se va a mostrar a partir del, a ver, tenemos para el 30, del 19 del 4, a las 15:37. Y se va a ocultar después del, si el 30 el 12 del 5, del 23. ¿Ya? Entonces, de esa manera, cuando tenemos la fecha, aquí voy a mostrar que sea anterior a la fecha de entrega. ¿Y qué fecha de entrega tenemos? 30 del... Tenemos el 19. ¿Por qué no me dejas? Mostrar el 29. ¿Por qué no me estás dejando mostrar? Ah, porque lo tengo el 30, el 4, el 22. ¿Se dieron cuenta? No. Eso tengo que cambiarlo. Por eso no me deja. Estaba mirando la otra, estaba mirando hacia el otro, claro. Yo también estaba mirando, pero está situada en el año pasado, ya. Sí, sí, no le cambié el año. Eso puede pasar, porque no es que, pero no funciona. Es que hay un error de capa 8 aquí. Ay, ¿dónde estás? Foro, ¿dónde estás mi foro? Lo borré, lo eliminé. Parece que está en la información de la asignatura. No, parece que lo eliminé. Lo acabo eliminaste. de eliminar. Sí. Lo acabo de eliminar. Oh. Ya, voy a tener que subirlo a otra aula, pero vamos a probarlo en otra aula de práctica aquí, para que no le echemos a perder. Vamos a tener que hacerlo en el aula de práctica aquí, en ILOG. Están todas las aulas iguales, así es que, perdón, eso fue capa 8, absolutamente. No, unidad 1. Ya, pues este tiene cuestionarios. Entonces, lo mismo, vamos a, o tendré un foro por acá, a ver. No encuentro un foro, se me desapareció y volver a cargarlo me voy a demorar más. Pero en el fondo... En los cuestionarios no aplica la misma lógica, ¿no? Sí, absolutamente, aplica la misma lógica. Ya. Aplica la misma lógica. Entonces, bueno, puedo mostrar aquí, vamos a editar para cambiar la fecha. Entonces vamos al ajuste, están las instrucciones, ¿no es cierto? Aplica para todas las evaluaciones, ¿ya? Entonces vamos a ponerle la fecha de vencimiento, el
9 del 04 del 23, ahí sí, a las 23:59. Ah, que estoy con, esperen. Me pasó Estoy lo con mismo un, recién, traté de cambiar una fecha al sí, 23 y me parecía el mismo mensaje. pero ¿sabes por qué te aparece? Porque hay una excepción en la asignatura, entonces Ah, en la evaluación. Espera, ah, dame un segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es primero sacar la excepción. Aquí hay una condición de publicación. Entonces lo vamos a dejar visible para el estudiante, ¿sí? Y en la medida que está visible, ahora sí podemos editar. hay que cambiar la visibilidad. Ah, perfecto, ahí está. Claro, es que Visible para el... en ese caso estaba con una excepción. Seguramente la estaba Perfecto. mostrando para el curso. Entonces ahora sí, como tenía una excepción de fecha, de mostrar entre una fecha y otra, se marea un poco ahí el Blackboard por razones lógicas. Entonces aquí sí, 9 del 4 del 23 a las 23:59. Porque en el otro tenía las fechas de cierre, ¿ya? Y lo habíamos dejado con calificar con escala chilena y habíamos visto que, bueno, esta es otra la vista que tienen las evaluaciones. Desde aquí, como no se puede agregar, porque hay una evaluación cronometrada, obviamente en los cuestionarios no podemos hacer grupos, ¿ya? Y aquí sí decimos cambia la fecha, ¿ok? De la misma manera, como ya hemos visto, cambiamos fecha para foros, para cuestionarios o para evaluaciones, para tareas. Y una vez que tenemos el cuestionario con una fecha ya entregada, ¿no es cierto? Aquí tenemos el cuestionario de la unidad 1. Podemos, como les decía, dejarlo oculto o establecer condiciones de publicación. En estas condiciones de publicación, que fue donde nos quedamos varados hace un rato, porque estaba a fecha 23, yo puedo decir muestra desde el 19 del 3, del 23. ¿Dónde estás? Y oculta después del 31, a ver, marzo 23. Maestro, ¿usted está trabajando en la misma aula de ILOC? Yo tomé una de ingeniería logística, pero Ya, en realidad cuestionario no de la veo las unidad mismas 1. evaluaciones, pero puedo hacer lo mismo. Ya, ok. Entonces, desde aquí nosotros establecemos condiciones de publicación en el fondo para que se pueda visualizar de una manera o de un tiempo en específico para que no quede visible desde ahora, ¿ya? Desde ahora en este mismo instante. Voy a volver a mi aula anterior para poder en el fondo mostrarles, ¿no es cierto?, cómo trabajar con esta evaluación. Desde aquí, por ejemplo, en este cuestionario, ya vamos a usarlo con el cuestionario que tenemos acá. No, estábamos usando el Capontrec. Un momentito, por favor. Este era. Aquí es donde se nos había borrado el foro. Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, un trabajo de desarrollo, aquí ya está cambiado, ¿cierto? Está cambiada la fecha. Si yo entro con vista de estudiante, el estudiante ya va a poder ver, hoy día estamos a 19 de enero, ¿se fijan? Como le puse fecha de vencimiento solamente, él ingresa al nombre de la unidad, que es donde estaba la actividad, y él ya puede ver el trabajo de desarrollo. Para que no lo vea antes, yo puedo usar las condiciones de publicación, ¿sí? Y en esas condiciones de publicación le voy a decir, muéstralo desde tal fecha a tal fecha. Como estudiante voy a aprovechar ahora que estoy aquí y voy a responder este trabajo de desarrollo. Y el estudiante, insisto, estoy en la vista del estudiante, va a observar que tiene la fecha de entrega, que hay una rúbrica, que tengo 2 intentos, que tiene habilitado el Safe Assign, y entonces puedo entrar a ver la evaluación. Voy a poder observar las instrucciones de la actividad y el estudiante siempre va a poder entregar desde este cuadrito. Se ubica aquí y va a poder con el clip, ¿no es cierto?, adjuntar el documento que necesita enviarle al profesor para que revise.
Entonces va a buscar al interior de su equipo. Entonces vamos a usar, por ejemplo, este documento. Se va a empezar a cargar el documento, le puede cambiar el nombre, tarea unidad 1, le damos clic a guardar. Mientras no lo envíe, todavía lo puede eliminar, ¿cierto? Incluso desde ahí puede escribir, profesor, envío mi tarea. ¿Ok? Y entonces le da clic a enviar. Fíjense lo que ocurre acá. La plataforma le pregunta, ¿estás seguro de que deseas enviar la actividad? ¿Estás seguro, seguro? Sí, envíala. Y por defecto, automáticamente le envía este aviso que dice que se realizó correctamente y le envía el número de confirmación al estudiante, que él puede copiar y pegar en una mensajería o en un blog de notas, etcétera, o descargar ese número de confirmación, que es el que yo les comentaba que lo podemos buscar desde el libro de calificaciones. ¿Ya? Lo cierra y voy a salirme como de mi vista estudiante guardando todo lo que hice como estudiante. El estudiante ya entregó una evaluación. Entonces, para que yo docente vaya a revisar esa evaluación, voy a ir al libro de calificaciones y fíjense, lo habíamos dejado en la vista de columnas. En el trabajo de desarrollo aparece que hay ya una nueva entrega. En la vista vertical, para el trabajo de desarrollo, ¿se fijan? Dice que hay uno para calificar. Eso significa que ya hay un estudiante que envió la tarea. Puedo ingresar directamente desde la vista vertical con el nombre, ¿no es cierto? Y veo que Marcela envió su actividad, que SafeAssign me está mostrando un riesgo alto, porque este documento lo he subido varias veces también a plataforma, ¿verdad? O quiero mostrarles también qué es lo que ocurre desde la vista en columnas. Cuando dice nueva entrega, voy a hacer clic y puedo hacer la marcación manual o ir a ver. Y en ver me muestra la misma ventana, ¿no es cierto? Ya desde la evaluación propiamente tal del estudiante. ¿Qué es lo que o con qué me voy a encontrar aquí? Me voy a encontrar con el contenido de la actividad, ¿no es cierto? Que en el fondo son las instrucciones, con el contenido de la entrega, con lo que me envió el estudiante y su tarea. Cuando nosotros estábamos hablando de retroalimentar en nuestras evaluaciones, hablábamos, por ejemplo, de que los trabajos de desarrollo, ya sean grupales o individuales, podemos hacer comentarios y uso de las herramientas de edición en el mismo documento. ¿Qué significa eso? Que a través de estos iconos yo puedo tomar, por ejemplo, ese lapicito, poner el dibujo y decir en este espacio, aquí yo le estoy retroalimentando al estudiante, usar el AT de texto y decir las fechas no coinciden con el proyecto, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, puedo ir retroalimentando el documento o comentando al estudiante en torno a, por ejemplo, falta bibliografía y referencias bibliográficas, etc. ¿Se fijan? Puedo retroalimentar el trabajo directamente y al estudiante le va a aparecer de esta misma forma, ¿ya? Puedo usar incluso las imágenes de rectángulos, si es que no quiero usar, ¿no es cierto?, una imagen tan, como dice, de psicomotricidad fina que no se note bien, y también puedo volver a escribir, o puedo usar el pincel, ¿no es cierto?, cuando lo seleccione, para marcar algún punto importante dentro del documento. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo puedo retroalimentar todo lo que es usando las herramientas de edición al interior del texto. Ahora, esta evaluación incluso
¿no es cierto? Yo puedo descargarla como documento y hacerle los comentarios con control de cambio. Y luego de eso, subirlo al estudiante desde acá. No hay problema, maestro. Y desde acá puedo decir, ok, yo descargué el documento, voy a ir a buscar mi documento con comentarios en mi equipo, lo tomo y lo envío. Entonces se va a adjuntar, aquí le vamos a poner documento con comentarios. ¿Ya? Siempre es importante que hagamos estos comentarios a los estudiantes. Y aquí comentamos al estudiante sobre su tarea. ¿Ya? Pero además tenemos la rúbrica para calificar. Hasta aquí no le hemos puesto nota, simplemente estamos revisando la evaluación. Y nos vamos a la rúbrica. ¿Ya? ¿Quieres guardar los comentarios? Sí, guárdame los comentarios. Y ahora voy a ir a la rúbrica. Y desde acá dice, ok, este estudiante desarrolla y argumenta con ideas clave los distintos activos de la... Ok, sí. Y lo marco. Y va automáticamente, ¿no es cierto?, marcando el puntaje. Y me da el espacio para comentar el criterio. Donde yo puedo comentar por qué le doy, o lo que destaco sobre el criterio en el trabajo del estudiante. Entonces puedo comentar todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, acá, en la frecuencia, la verdad es que no es satisfactorio. Puedes agregar textos revisados en la unidad para fundamentar o simplemente también dar alguna alusión a algún texto en particular. Y simplemente damos clic, nuevo comentario, ¿no es cierto? Y respecto de lo último, ortografía, ok, es satisfactorio. Y nuevo comentario. Cuando está ok, por defecto, no hay que hacer guardar ni nada, marca ya el puntaje del estudiante. ¿Se fijan? Y también podemos observar que el informe de Safe Assign aparece como informe de originalidad. Al hacer clic, nos muestra que hay un riesgo alto. Y estos contenidos de riesgo nos muestran que hay contenidos adicionales. Para eso me voy a donde dice informe de originalidad, clic, y se abre una ventana nueva con el reporte de originalidad. Y aquí nos dice, este documento ya está subido a los documentos institucionales, es decir, ya ha sido subido antes a las bases de datos de Blackboard. Y puedo pedir que me muestre desde dónde son documentos del mismo estudiante. Por ejemplo, aquí dice trabajo de desarrollo sumativo unidad 1 enviado el jueves 19 de enero. Este es mi trabajo original. ¿De dónde lo está copiando? Comillas. Puedo abrir la fuente de coincidencia, abre un nuevo reporte de originalidad y aquí dice que está enviado por mí, actividad 1, unidad 1, en campaña ultra, el mismo documento el día 3 del 11. ¿Se fijan? Es muy acusete esto. O también hay otro documento del mismo tipo que fue enviado el 13 del 1. Y es el mismo documento. ¿Se fijan? A propósito de otra actividad u otra asignatura. Ahora, podría yo también venir, ¿no es cierto?, acá y darle clic y me va a mostrar, esto dice el documento del estudiante, esto dice la fuente original. Si yo veo que no hay tanta coincidencia, puedo eliminar la coincidencia y va a bajar el porcentaje de plagio o de coincidencia que tenga el documento del estudiante. Y de riesgoso pasa a un riesgo medio, un riesgo alto, un riesgo medio. ¿Se fijan? Entonces, puedo actualizar el informe, me va a preguntar si estoy seguro y ante una nueva revisión ya no va a aparecer con riesgo alto, sino con riesgo medio. ¿Ok? Hemos revisado, comentamos al estudiante, subimos, ¿no es cierto?, la calificación con rúbrica, revisamos el informe de originalidad, puedo perfectamente cerrar ese icono y el estudiante aparece acá con 81,25 puntos. Está con puntaje porque aquí no me está leyendo, a ver, la escala chilena, si está con ajuste de escala chilena, pero
¿Por qué no me está mostrando el puntaje? Vamos a ir a ver qué dice esta columna. Ah, claro. La columna, si se fijaron, si es que no les va a aparecer así a ustedes, pero en esta columna yo puedo ingresar, hacer clic en editar, y aquí aparece que está con puntos. Entonces le voy a decir, muéstrame la columna en escala chilena como quiero verlo. Acá. Guardo. Entonces si cierro, el 81,25 ahora aparece con un 5,7. ¿Se fijan? Porque ha sido trasladado a escala chilena. Eso es en torno a la actividad. ¿Ok? Vamos a ver si tengo algún cuestionario. Maestro Emilio, cuénteme. Maestra Marcela, tengo una pregunta quizás más básica que lo que está viendo, pero o si lo vieron ayer, no lo vi. Lo que pasa es que, ¿cómo se crea un estudiante en alguno de los cursos? Trato de hacer el mismo ejercicio, pero no tengo ningún estudiante creado, entonces no logro ver el libro de calificaciones ni tampoco poder jugar. No sé si podría ayudarme con eso. Sí, lo mostramos hace un ratito, pero se lo vuelvo a repetir. No, Cuando están en sus les aulas pido de disculpas a práctica, todos, les pido disculpas a todos, entonces lamentablemente me conecté 10 minutos tarde por un problemita que tuve. no se preocupe, maestro, no hay problema porque podemos repetirlo. Cuando ustedes Gracias. están en su aula de práctica, utilicen esto que aparece aquí que se llama vista previa del estudiante. Ingresan a la lista previa y desde aquí pueden responder las evaluaciones que estén visibles. ¿Ya? Cuando respondan las evaluaciones, porque de hecho aquí acabamos de ver y entregar una evaluación por parte del estudiante y a él ya puede ver, de hecho, su calificación, cuando vayan a salir de la vista, siempre tienen que dar clic a guardar y ahí les va a quedar cargado un estudiante. ¿Ya? No sé si quedó más claro ahí, maestro. Ahí Sí, le va a gracias. aparecer tu vista previa. Ok. Bien. Luego tenemos la posibilidad, por ejemplo, veamos acá, teníamos actividades, quiero ver un foro de consultas u otra actividad que me permita en el fondo trabajar con una evaluación, un cuestionario. Acá tenemos, por ejemplo, un cuestionario de ejemplo que podemos de nuevo, perdón, podemos de nuevo cambiarle las fechas, ¿no es cierto? Ya sea con la tuerca o simplemente haciendo clic en la fecha. Vamos a hacer este cambio a que este cuestionario se pueda entregar hasta el 31 de enero, ¿no es cierto? A las 0 horas. Acá estamos trabajando, perdón, con un cuestionario y como cuestionario nunca vamos a poder trabajar con grupos, ¿ya? Eso es un punto que es importante que lo tengan en consideración. De hecho, todo lo que tiene que ver con grupos va a estar deshabilitado porque además está asociado a entregas con tiempo, ¿ya? Aquí hemos cambiado solamente la fecha, cambio la fecha de la evaluación, está visible para el estudiante, ¿ok? Y voy a ingresar como estudiante. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, darle una condición distinta, que puede ser a todos los miembros del curso o algunos miembros en específico, por ejemplo, yo puedo decir al estudiante Julián Flores. Le voy a permitir que pueda revisar esta actividad desde el 19 del 1 y hasta el 1 del 2. No que lo vea a partir de ahora. ¿Se fijan? Entonces puedo ver desde el 20 del 1, desde el 21 del 1 hasta ahora. No que lo vea a partir del 19. ¿Se fijan? Entonces le doy clic a guardar y el estudiante Julián no va a poder ver esa evaluación antes de el 20. El resto de estudiantes, por ejemplo yo, sí voy a poder ingresar y observarlo.
si yo entro a esta vista, lo que hicimos hace un rato fue, resolver una evaluación individual, ¿ya? Estamos viendo ahora cómo calificamos un cuestionario. Ah, perdón, hice mal esto. Entonces, desde acá, en esta carpeta, si mal no recuerdo, no, fue la unidad 1. Evaluación sumativa de ejemplo. Yo ingreso y aquí dice que está vencido. ¿Por qué dice que está vencido? Porque no le cambiamos la fecha en el centro de calificaciones. ¿Era este? ¿O me equivoqué? El que habíamos estado cambiando. ¿Era ese cuestionario unidad 1? Ah, sí. Sí. Era ese que estaba el cuestionario unidad 1. A ver, vamos a ver entonces. En este estaba el cuestionario unidad 1, no hay nada para calificar. ¿Y por qué no me dejó entrar entonces? Mi estudiante, este estudiante tiene una excepción. Miren, fíjense, en la excepción que le pusimos que él no puede entregar en la fecha correspondiente o no lo va a poder revisar hasta después. El estudiante Marcela no lo ha podido abrir. A ver, vamos a ver de nuevo, ¿por qué no me dejó entrar? A lo mejor fue el tiempo que ocurrió desde ahí, desde que cambiamos la fecha hasta ahora. Unidad 1. ¿Por qué no me caché? ¿Será el caché? Que no lo ha cambiado. Deberíamos poder verlo porque el profesor ya hizo los cambios. Muéstrame los cursos. ¿Y dónde estás? Aquí estábamos trabajando. ¡Ay, mi internet ahora se está poniendo quisquilloso! Lo lamento mucho que el internet me esté dejando en vergüenza, pero mi BTR está funcionando un poco extraño. Sí, gracias Luis. Vamos a tratar de ingresar aquí, cerrar este para poder entrar al aula en la que estábamos funcionando. Pero hasta aquí va quedando claro cómo modificamos las fechas, cómo podemos establecer condiciones de publicación, cómo podemos retroalimentar a los estudiantes, cómo vamos a calificar en el centro de calificaciones. ¿Hay alguna consulta, duda? O sea, más allá de que, claro, era complejo si no sabíamos cómo tener un estudiante, pero ahora que ya lo configuran, va quedando un poco más claro en torno a lo mismo. A ver, aquí era el ejemplo. Maestro Edgar, cuénteme. Marcela. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Yo le quería hacer una consulta relacionado con que se mantiene lo que es el portal docente en términos de la nota oficial, ¿no? Así es. O sea, esto es Sí. solamente un cambio en el Blackboard, pero no necesariamente ser el oficial de las notas. No. Nosotros seguimos evaluando, como estamos en carreras online, las evaluaciones son a través de plataforma y van a estar cargadas en el aula.
ustedes las van a tener que retroalimentar y las van a tener que comentar y las van a tener que calificar, ¿ya? Y como hemos visto hasta ahora, van a poder claramente descargar su libro de calificaciones para poder tener el dato de cada una de las evaluaciones. Pero de todas maneras hay que subirlas al portal docente. Perfecto, ok. Eso, ¿ya? Ok, bueno, aquí tengo varias parciales. Si me permiten, voy a entonces a crear una. Quiero mostrarles en el fondo rápidamente, dado que no la encuentro, pero voy a crear un examen. Ya vimos cómo creábamos el examen, ¿no es cierto? Entonces, examen de prueba. Aquí solamente estoy creando un examen, ¿no es cierto?, donde voy a agregar el banco preguntas para poner algunas preguntas que ya espero tengamos. No tengo ningún tipo de pregunta en un banco, entonces voy a subir 2 preguntas o una de opción múltiple. Con la borrada del foro, ya, entonces la pregunta es, ¿qué día es hoy? Entonces vamos a poner aquí lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Ya? Esta es la correcta. La marcamos, ¿verdad? Y esto va a tener un puntaje de 100 puntos para no tener que crear, ¿no es cierto?, todos los... ahí, guardamos. Y esta pregunta tiene un puntaje de 100 puntos. Y esto nos va a mostrar, ¿no es cierto?, la calificación en escala chilena. Y le damos clic a guardar. Bueno, esto como vista entrega, tiene comentarios automatizados, respuesta límite de tiempo, le vamos a dar 10 minutos para responder, ¿verdad? Y está guardar. Entonces, lo que quiero en el fondo es mostrarles cómo el estudiante ingresa, ¿no es cierto?, al examen de prueba. Cuando aparece oculto, el estudiante al ingresar obviamente no lo va a poder ver, tengo que dejarlo visible, ¿ya? O puedo cambiarle, como les mostraba, las condiciones de publicación en la actividad, ¿ya? Entro a la vista previa, el estudiante ingresa para un examen, un quiz, dentro de la fecha, ingresa a la actividad, ¿no es cierto? Entra al examen de prueba, inicia su intento de 10 minutos, empieza el temporizador y me escribe el estudiante que se le cerró la prueba. Fíjense que esta cosa de los estudiantes, que el Blackboard se cerró solo, me mandó las respuestas solo, yo no marqué nada, etcétera, no es tan así porque tuve que marcar una para que se active el enviar. ¿Se fijaron? Entonces, si yo marco una alternativa, en la medida que yo la envíe, o sea, la marco, puedo activar el enviar. ¿Sí? Entonces, yo envié mi alternativa. Me manda el código de confirmación, ¿no es cierto? Y voy a salir. Voy a salir de mi evaluación. Mi estudiante me dice, profe, es que se cerró mi actividad, que no suele, no debería ocurrir, porque si se fijan, me pregunta, ¿está seguro de enviarlo? ¿Seguro de enviarlo? Y si aparece enviado es porque el estudiante presionó, ¿ya? Acá teníamos solo una. ¿Qué es lo que yo puedo ir a hacer, ¿no es cierto?, con el intento del estudiante? Yo puedo venir a la vista de los elementos calificables, buscar este examen de prueba, ¿se fijan? Buscar al estudiante que dijo, claro, aquí le fue bien, pero en el fondo puedo entrar a la vista del estudiante y eliminarle el intento. ¿Cómo elimino el intento? Desde el estudiante, entrar a la evaluación y al lado de la calificación o del intento que aparece aquí, aparecen los 3 puntitos. Y puedo decir eliminar. Desde aquí dice, va a quitar la entrega y todas las calificaciones asociadas. Sí, elimínalo.
Y una vez que aparece eliminado, ya el estudiante no tiene su evaluación entregada. Entonces, obviamente, como alumno, teniendo un solo intento, va a poder volver a ingresar a la misma actividad y va a poder volver a revisarla. ¿Sí me expliqué? Maestros, perfecto, perfecto. Ok, Sí. súper. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a eliminar también este intento, ¿cierto? Y vamos a borrar, a ver aquí. Porque como ya fue evaluado, ya fue visto por el estudiante, voy a salir como estudiante, voy a borrar todo lo que he hecho como estudiante al ingresar al aula. Sí, de hecho, si yo voy a la lista, no tengo ningún estudiante cargado en este minuto, ¿ya? Pero lo que quiero hacer ahora es que mi evaluación, este trabajo de desarrollo, ya no tiene evaluaciones, lo quiero transformar en un trabajo grupal. ¿Por qué es grupal? Entonces voy a venir acá a editar, voy a la tuerca, bajo un poquito y donde aparecen herramientas adicionales, aparece activado grupos asignados. ¿Ya? Si yo hubiese dejado activa la evaluación del estudiante ficticio, este espacio ya no me permite activarlo, porque ya hay una calificación enviada. Por lo tanto, tiene que estar mi actividad limpia para que yo pueda asignar el grupo. Para asignar el grupo, simplemente a esta evaluación le digo clic en asignar grupo a esta evaluación y puedo usarlo en forma personalizada, es decir, que cada estudiante sea asignado un grupo o que sea por cuenta propia, es decir, que los estudiantes se inscriban en los grupos. Entonces, la inscripción va a ser a partir del día 12, porque acuérdense que la evaluación vencía el 31, a las 16:12 y va a ser hasta el día 19. No, vamos a dar un poquito más, hasta el día 20. ¿Cuántos estudiantes vamos a poner por grupo? 4, ¿ya? Y no vamos a ocultar los miembros del grupo porque yo puedo querer buscar el grupo donde se inscribió la Vero porque quiero trabajar con ella, entonces voy a buscar a la Vero en qué grupo está. Solo nos pide la cantidad máxima de miembros de grupo y por defecto nos crea 2 grupos. Obviamente necesito más. Si tengo 2 estudiantes en mi grupo o 16 estudiantes en mi grupo, en mi curso, voy a necesitar al menos 3 grupos. Simplemente, porque por defecto aparece 1, 2, y cuando bajo el scroll, aquí mismo puedo dar un clic a más y me crea el grupo 3, o el grupo 4 o el grupo 5, pero eso lo tengo que hacer yo antes de generar esto. Incluso puedo, en vez de que diga nuevo grupo, simplemente borrar y que diga grupo 1, que diga grupo 2 y que diga grupo 3. Y guardamos. ¿Ya? Si fuese manual, sería tan simple, aquí ya está ok, aquí está todo lo mismo que habíamos puesto para la actividad, le damos clic a guardar y ya tenemos una actividad grupal. ¿Se fijan? Ahora, si fuese manual, van a aparecer el listado de mis estudiantes y yo en forma manual los voy asignando a un grupo específico. Si entro a la vista previa del estudiante, ¿se acuerdan que el estudiante podía llegar a ingresar hace un rato cuando era individual y abierto? ¿Cierto? Vamos a salir de este examen y nos vamos a meter ahora al trabajo de desarrollo sumativo que es grupal. Por defecto me dice, tú tienes que inscribirte en un grupo para participar. Ah, ya voy a entrar a ver de qué se trata la actividad. No me muestra nada hasta que yo no me incluya en un grupo.
Entonces me tengo que unir al grupo, que de hecho se cierra mañana, y abre los 3 grupos que he creado, donde el 4 el máximo de estudiantes por grupo. Y voy a decir, ya, me voy a unir en el grupo 1. Una vez que me uno en el grupo 1, recién ahí me muestra quiénes están participando de este grupo. Si no encuentro a la Vero, a Luis, o al maestro Edgar, o al maestro Emilio, etcétera, me voy a cambiar de grupo. Mientras yo no salga desde este clic o de este cuadro amarillo, me puedo trasladar de grupo en grupo. Si yo decido quedarme en el grupo 1 y cierro, ya no me puedo cambiar. ¿Sí? Ya quedé cargada en el grupo 1. Y recién ahí puedo ver la evaluación. Entonces, nuevamente, como ya lo habíamos visualizado hace un rato, el estudiante se posiciona en la entrega. Profesor, enviamos nuestro trabajo grupal. Clic. Y desde el icono clip vamos a buscar el documento que vamos a enviar en nuestro computador. Basta que un integrante del grupo envíe la actividad y todo lo que nosotros vayamos a retroalimentar, aquí le vamos a poner trabajo grupal. Todo lo que vayamos a enviar como retroalimentación a ese envío le va a llegar al mismo momento, ¿no es cierto?, a todo el resto del grupo. Y el estudiante aquí se está convirtiendo, le damos clic a enviar. ¿Está seguro?, le dice al estudiante. Sí, envíalo. Le va a llegar el código de confirmación. Ustedes no se imaginan la cantidad de códigos de confirmación que estoy teniendo en mi correo en este minuto, porque además lo envía al correo y el estudiante puede ver su entrega. Voy a salir guardando a mi estudiante. Vuelvo al libro de calificación y me muestra de nuevo que en el trabajo de desarrollo, que dice 1 de 3 enviados, porque hay 3 grupos, hay algo que calificar. Entonces doy clic, se abre, ¿no es cierto? Me muestra que el grupo 1, que es de donde yo lo envié, está enviando. Obviamente la originalidad es exactamente el mismo. Hago clic en el nombre del grupo y observamos lo mismo que hace un rato, cuando voy a calificar o a retroalimentar una actividad. Puedo editar, ¿no es cierto?, alguna información, puedo enviar un texto, o de comentario, puedo comentar al grupo, ¿sí? Fíjense que además, por grupo, me da la opción de que yo pueda comentarle al grupo o pueda comentarle a cada estudiante en particular. Ya, me dice, ¿quieres guardar el comentario antes de pasar al otro? Sí, guárdalo. O puedo ir de forma individual. Aquí me muestra, le vas a comentar, perdón, a Marcela. Comentarios a estudiante 1. Le guardo los comentarios. Puedo pasar al siguiente estudiante. Como no hay más, no tengo cómo mostrarlo, pero puedo pasar al siguiente estudiante y así sucesivamente para todos ellos. También puedo acceder a la rúbrica, ¿no es cierto?, y hacer la evaluación tal, con comentario, ¿cierto?, tal como lo habíamos empezado a ver hace un rato. Entonces, acá 18, me salté una aquí, la frecuencia con comentario también, ¿cierto? Después teníamos acá, ok, aquí le vamos a poner una mejor nota al grupo. Y finalmente tenemos ortografía y redacción para calificar, donde le vamos a poner comentarios. Y entonces ya tenemos la evaluación del estudiante, como lo habíamos modificado a nota escala chilena, en un 6,6, ¿ya? Si quiero ver el puntaje, corresponde a 93,75 puntos. Si se fijan, si yo me posiciono ahí, yo podría incluso decir, ¿sabes qué? No lo voy a dejar con 93%, que me da la misma nota. O puedo cambiarlo en forma manual a 75%. Obviamente me cambia la nota o calificación final, ¿ya? Supongamos,
lo puedo hacer en forma manual también, ¿ok? ¿Quedó claro el trabajo o la revisión del trabajo grupal versus el trabajo individual? Maestros. No hay dudas con eso. No hay dudas, ya. Hasta aquí hemos estado todo revisando con rúbricas. Perfecto. Hasta aquí hemos estado revisando todo con rúbricas. Supongamos que ante una evaluación X no hay rúbrica y un grupo envió la actividad, ¿cierto? Puedo hacerlo entrando, ¿no es cierto?, al grupo a observar el trabajo grupal, pero en la mayoría de sus actividades hay rúbrica, ¿ya? Esto no va a aparecer y simplemente va a bastar con que yo desde acá haga los cambios de puntaje. Y eso simplemente es la evaluación sin rúbrica. Pero en ese caso, el comentario de retroalimentación al estudiante es demasiado, muy necesario, sobre todo si no tengo una rúbrica asociada. También lo puedo hacer directamente desde el centro de calificaciones y poner aquí, por ejemplo, 50%, ¿ya? Entonces, siempre y cuando haya una entrega. Si no tengo entregas, se fijan, yo me puedo posicionar, pero aunque yo marque con el teclado, no me va a dejar marcar nada porque no hay entregas. Entonces se bloquea. Hasta aquí, queridos maestros. Si bien es cierto, había harta información, básicamente era de esto de lo que queríamos hablar en esta primera parte. Mañana vamos a hablar de las excepciones, propiamente tal, en torno a los estudiantes, y vamos a hablar también de otro punto importante que tiene que ver con, ya lo vimos un poco, la eliminación de intentos. Pero como son menos temas, la idea de mañana en la mañana es que ustedes puedan probar, revisar, eliminar, subir, crear, etcétera, y poder resolver dudas también, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna consulta hasta aquí, duda, comentario. No hay ninguna duda en el chat por ahora. No, por mi parte todo bien también, Marcela. Súper, súper. Y lo único sí que me estaba faltando, a propósito, me estaba dando cuenta que no vimos la revisión de un foro. Probablemente algunos de ustedes tienen un foro creado con evaluación. Vamos a hacer la última prueba con el caso del foro, que no varía mucho, ¿ya? Pero voy a crear aquí, si me permiten, foro evaluado. ¡Maestra Angélica, qué gusto verla! Lo vamos a dejar visible para el estudiante. Vamos a ajustar, ¿no es cierto?, los detalles que el estudiante publique. Gracias. Publique primero, vamos a calificar este debate. La fecha de entrega va a ser el día 25. Va a estar de acuerdo a escala chilena. Le vamos a agregar una rúbrica. Ustedes, insisto, no estoy deteniéndome mucho porque esto va a estar cargado para ustedes. También no lo vamos a dejar como debate grupal, pero podríamos hacerlo en torno a un foro. Es decir, si tengo un curso de 80 estudiantes y prefiero hacer el mismo foro, pero en grupos pequeños, lo puedo hacer también, ¿ya? Y de aquí vamos a poner las instrucciones del debate, ¿ya? Sobre qué tienen que hablar, etc. Como estudiante, voy a entrar a este foro evaluado para que vean que la vista es muy similar, pero la corrección también tiene que ver con lo que ustedes puedan hacer. Entonces, ingreso como estudiante a esta unidad. Este pobre estudiante tiene el examen, el trabajo, el foro evaluado. Entonces va a entrar al foro, va a leer las instrucciones del debate, como estudiante va a escribir su respuesta, porque tiene que escribir su respuesta primero. Esta es mi primera respuesta. El estudiante va a responder. Por defecto, también nos va a empezar a mostrar
cuántas veces ha contestado un estudiante, cuántas veces ha comentado. Si yo respondo aquí, esta es mi segunda respuesta. Toda vez que yo creo respuestas, desde esta caja en general, va creando cadenas. Y sobre mi primera respuesta yo puedo responder. Este es mi comentario 1 a la respuesta 1. ¿Sí? Entonces ya dice que Marcela hizo 2 respuestas y un comentario. Entonces puedo volver a responder. Este es mi comentario 2 a la respuesta 1. Entonces hay 2 comentarios y hay 2 respuestas. El estudiante puede ver su rúbrica, etcétera, y vamos a salir. ¿De qué se trata trabajar con foros? Como docente, yo tengo que ingresar a los foros y cuando hayan entradas nuevas me va a mostrar ese icono en azul. Voy a poder observar las intervenciones de mis estudiantes, voy a poder ver quiénes están participando y quiénes no han respondido para poder comentar o comunicarme con los estudiantes, decir qué pasa que no envían. Puedo ver la respuesta. Como docente yo le voy a poder responder. Su segunda respuesta es correcta y le invito a revisar, por ejemplo, el texto 1 de la unidad. Obviamente, ¿cuál es su reflexión? Por ejemplo, al respecto, ¿cierto? Entonces, como docente va a ir apareciendo mi respuesta también en torno o comentarios en torno a lo que van interviniendo los estudiantes. Eso cuando entro al foro, porque tengo que entrar al foro e intervenir. Pero si voy al libro de calificaciones a poner la nota, el foro va a aparecer en mis elementos calificados, ¿no es cierto? O si prefiero la vista de columnas, va a aparecer siempre hacia el final y aquí hay una nueva entrega. Si yo ingreso, voy a ver y va a aparecer el listado, ¿no es cierto?, de la entrega que me está diciendo que ya se envió. Entonces aquí aparece, ok, el estudiante tenía que enviar 2 o una respuesta y comentar a los estudiantes. Ya tiene los 2 comentarios y tiene la respuesta. En eso está cumpliendo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo, etcétera? La rúbrica en un foro me sirve mucho para evaluar. Entonces, ok, sí, excelente. Aquí comento. De nuevo, vuelvo a usar mi rúbrica. Aquí no estuvo muy satisfactorio. Comento, ¿cierto? Uso referencia. Ok, sí fue satisfactorio. Comento al estudiante en la rúbrica. Y ortografía, ok, sí, estuvo bien y puedo comentar. Una vez que ya hice clic, ¿no es cierto? Detalles de la rúbrica, el estudiante tiene un 5,7. Y esa información llega, por cierto, al libro de calificaciones con todas las notas que este estudiante está teniendo en las evaluaciones asociadas al curso. Maestros y maestra querida, hasta aquí es lo que hoy día tenía para poder comentarles en torno al libro de calificaciones, a las excepciones y cambios de fecha, a todo lo que tenía que ver con la retroalimentación y los comentarios a los estudiantes. Lamento el impasse de hace un rato cuando borramos el foro, espero que no se hayan enredado ahí, pero fue solamente un tema de cambio, ¿no? De cambio de aula. No sé si hay hasta aquí alguna consulta, sino dejarlos desde ya invitados a que puedan probar en sus aulas de práctica todo lo que estamos revisando hoy. Les recuerdo que a partir de lo que revisamos hoy, ustedes ya podrían, ¿no es cierto?, revisar una actividad, cambiar y ajustar las fechas, usar la vista de estudiante para adquirir al estudiante ficticio, calificar la evaluación con y sin rúbrica y además de retroalimentar las evaluaciones. Cada una de estas acciones, ojalá poder tomar pantallazos y enviarlo dentro de su aula, ¿no es cierto?, a el espacio de envío de evaluación.
Entonces así vamos viendo la evidencia de que ustedes han estado manejando, las vamos a poder revisar, ver si hay algún paso que les estuviese faltando, o si efectivamente ya adquirieron la competencia y el talento de evaluar en línea. Eso. No sé si hay consultas, dudas, comentarios, sensaciones de la sesión de hoy. Maestra Marcela, esta sesión también veo que está siendo grabada, ¿cierto? Sí. ¿Queda en qué parte queda? ¿Puedo empezar a ver los videos después? Ya. ¿En qué sesión? Le voy a mostrar de inmediato. Gracias. Porque en este momento todavía no están cargadas, ¿ya? ¿Ya? Pero ustedes deberían poder ingresar, cuando ingresan al campus, a una comunidad que se llama Círculos Docentes. Si no estuviesen cargados, que es esta, ¿ya? Me envían un correo, porque en Círculos Docentes hay una parte que se llama Recursos, donde están todos los webinars y capacitaciones de Blackboard. Hasta aquí tenemos las de enero, carreras presenciales, ¿no es cierto? Y las de diciembre. Vamos a crear una carpeta que va a aparecer encima, que son las capacitaciones de enero para carreras online. Y ahí van a estar la grabación del 17 y la de hoy. Perfecto. Eso. Ya, maestros. Gracias, maestra Marcela. A ustedes un abrazo enorme, muchas gracias por su participación, por sus preguntas, por estar probando también en sus aulas de práctica y agradecer también a Luis y a Vero, mis colegas de la Dirección de Educación Virtual que estuvieron acompañándome hoy, participando también en esta sesión. Que tengan un buen resto de tarde y bueno, mañana nos vemos a las 10 de la mañana, tempranito con desayuno. Eso. Nos vemos mañana a las 10. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.